La Fuerza de Tarea Conjunta capturó a 6 de los cabecillas de las bandas criminales que operaban en Durán, provincia del Guayas. Pachacutic no decide aún si Leonidas Issa será el candidato presidencial de la organización indígena. La prioridad del Ministerio de Obras Públicas es reparar 4 de las vías estatales más grandes. La nueva estrategia de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua contra la Iglesia Católica es congelar sus cuentas. Amigos, bienvenidos a Televistazo. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Estefi, amigos, bienvenidos. Empezamos con los resultados de la Fuerza de Tarea Conjunta. Fuerza de Tarea, un año de acciones. En Esmeraldas, la Fuerza de Tarea Conjunta cumplió un año y se mantendrá en operaciones. Esto para enfrentar a los grupos delincuenciales vinculados al narcotráfico que operan en la frontera norte. Paul Romero con el informe. La Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas inició operaciones el 3 de junio del año pasado. Fue creada de manera temporal para la ejecución de operaciones conjuntas entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ante el incremento de la violencia criminal. Sin embargo, los resultados no han sido suficientes. En lo que va del año, la tasa de homicidios en esta provincia es de 28 por cada 100.000 habitantes, similar a la del año pasado. El gobierno decidió mantener esta fuerza de tarea conjunta que incrementó las operaciones tras la matanza en el puerto pesquero de Esmeraldas el pasado 11 de abril. Por este hecho violento, el Consejo de Seguridad Pública del Estado declaró al terrorismo como amenaza y autorizó el uso de armas letales en las operaciones militares de seguridad interna. La Fuerza de Tarea Conjunta tiene 1.600 uniformados distribuidos en los 7 cantones de Esmeraldas. Hasta el momento se han detenido a 7 cabecillas de los grupos delincuenciales, los tiguerones y gángsters, que operan en la frontera norte y se disputan el territorio para el narcotráfico. El mando militar decidió mantener al general Alexander Leboyer al mando de la Fuerza de Tarea Conjunta. Este viernes asistirá el Frente de Seguridad del Gobierno a Esmeraldas para anunciar nuevas acciones de control en la provincia. 6 de los 10 objetivos de alto valor han sido capturados en una semana por la Fuerza de Tarea Conjunta creada en Durán, en la provincia del Guayas. Entre los detenidos hay sicarios y cabecillas de organizaciones narcocriminales. Melín Ochoa con el tema. Con armamento de largo alcance, los militares patrullan Durán, donde viven más de 300.000 personas. Los 500 uniformados divididos en 8 escuadrones han sido entrenados para combatir el terrorismo y la denominada guerrilla urbana. Recorren las calles en vehículos y a pie. Durante la primera semana de creación de la Fuerza de Tarea Conjunta, que opera con la policía, se han capturado a 6 objetivos de alto valor, según el jefe del grupo operacional. Entre cabecillas, sicarios, extorsionadores, de todo. Las Fuerzas Armadas están preparadas para neutralizar a todos estos que están delinquiendo. El jefe militar también informa que durante estos días no se han registrado muertes violentas en este cantón del Guayas, considerado el segundo más peligroso de la provincia. Tampoco se han reportado secuestros o extorsiones. La ley que regula el uso legítimo de la fuerza nos permite a nosotros, en defensa propia o en defensa de terceros, actuar en contra del delincuente. Entonces, si ellos están con armas, nosotros contestaremos. Según los militares, cada escuadrón tiene francotiradores. Los uniformados poseen fusiles. Todos, cada bala detonada tiene un alcance de 300 metros de distancia. Y hasta hoy 2 organizaciones políticas han solicitado el aval del Consejo Electoral para sus elecciones primarias de presidente y asambleístas nacionales. Hay otros 26 pedidos para designar asambleístas provinciales, incluso algunos ya lo hicieron. Patricio Díaz con los detalles. La etapa de elecciones primarias de las organizaciones políticas empezó el 25 de mayo. Ese mismo día se dio el primer acto de democracia interna para los comicios de agosto. Y a la vez se confirmó con la supervisión del CNE el primer candidato a la Asamblea, el ex vicepresidente del Legislativo, Esteban Torres.
fue designado por el movimiento Tiempo de Cambio de Tungurahua, aliado al Partido Social Cristiano, como quien encabezará la lista de los 4 postulantes a la legislatura por esa provincia. Hasta hoy, 6 organizaciones políticas han definido sus candidatos a asambleístas en 7 provincias. Y según informó el consejero José Cabrera, en total son 28 las solicitudes de acompañamiento a procesos de democracia interna. De ellas, 2 organizaciones políticas de carácter nacional han definido la fecha de sus primarias para presidente y asambleístas nacionales. Pueblo, Igualdad y Democracia lo hará en junio y suma en esta semana, pues busca confirmar una alianza para la lista nacional a la legislatura con Avanza y otras organizaciones. Puede ser en conjunto o puede ser por separado y luego se ponen de acuerdo quiénes son los candidatos. Y se corta el tiempo para que las organizaciones políticas definan precisamente a sus candidatos a asambleístas nacionales. En suma, analizan algunos nombres, como Guillermo Celi. El candidato a la presidencia, Daniel Noboa, había solicitado a su madre, Anabela Sin, que sea la candidata asambleísta nacional, algo que aún no define. Mientras Fernando Villavicencio, presidenciable del movimiento Construye, anunció quién será su candidato a la asamblea. El exministro del Interior, Patricio Carrillo, sin duda tiene clarísima la estrategia para combatir al crimen organizado. Los partidos y movimientos políticos tienen hasta el 7 de junio para designar sus candidatos en procesos de democracia interna. La candidatura presidencial de Leonidas Issa no está en firme y deberá pasar por las primarias en Pachacutic. El comité ejecutivo de la organización no descarta alianzas para las próximas elecciones. Francisco Garcés con más información. Las elecciones primarias en Pachacutic están en marcha y hasta este martes se deberán inscribir los nombres de los precandidatos presidenciales y a asambleístas nacionales y provinciales. Hasta este lunes solo la precandidatura de Salvador Quispe estaba formalizada en el movimiento. Incluso la postulación del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, no está en firme. Si quiere ser candidato deberá pasar por el proceso de democracia interna. Cualquier candidato tiene que someterse a lo que dice un régimen orgánico al cual nosotros nos debemos regir y cumplir. Mientras no cumplamos de eso no podemos ser candidatos ni nada. Y lo mismo sucederá en cada provincia para las candidaturas a la Asamblea Nacional. A la par, el Comité Ejecutivo de Pachacutic mantiene conversaciones para las definiciones complementarias. Una que toma fuerza es la posibilidad de establecer una alianza electoral nacional y otras alianzas en cada provincia. Que las alianzas se pueden hacer de izquierda a centro izquierda y no con derecha. Entonces las provincias tienen que acatar estas disposiciones que se han dado y se han aclarado dentro de las inscripciones y el reglamento que hemos emitido para este proceso electoral. El comité se encuentra en sesión permanente y tiene previsto tomar las decisiones esta noche. Lo que al interior no tiene discusión es la posición de mantener a Marlon Santi como coordinador de Pachacutic, pese a la oposición que tiene de Leonidas Issa y la dirigencia de la CONAIE, que exige su separación y que en su lugar sea posesionado Guillermo Churuchumbi. No presentar un candidato presidencial es la otra opción que maneja la dirigencia de Pachacutic. Guillermo Lasso viajó hacia Brasilia para asistir a la cumbre de presidentes de países de América del Sur que se desarrollará este martes. Y en esta cita se abordará la postura de la región como espacio de paz y cooperación. Se trabajará en una agenda de integración regional sobre temas de interés común entre los estados. Y está previsto que se analicen iniciativas de cooperación en salud, defensa, infraestructura, transición ecológica y energética, combate a los delitos transnacionales, entre otros. Ecuador apoyará la construcción de mecanismos de integración regional que promuevan el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia. Vamos a la pausa y al regresar, 4 carreteras estatales que conectan la Amazonía, Sierra y la costa serán intervenidas prioritariamente por el Ministerio de Obras Públicas. Le diremos cuáles son. Y también 20 casas quedaron destruidas por la creciente de un río en la provincia de Bolívar. Hay otros 200 inmuebles en riesgo. En Bolívar, 20 familias perdieron sus viviendas luego de 4 días de lluvias en el cantón Echandía. Los afectados aún esperan la ayuda de las autoridades. Ángel Pilatuña recorrió la zona de riesgo y nos amplía el tema.
Son 20 viviendas que quedaron destruidas por el desbordamiento del río Soloma en el cantón Echandía, en Bolívar. La corriente arrasó con los muros de contención del malecón y del sector Camarón, provocando daños en las casas. Tenemos un río sumamente fuerte que arrasa con todo, inclusive materiales que están ahí de por medio, piedras sumamente grandes. Luego de 4 días de lluvias, los afectados aún recogen los pocos enseres que quedaron. Marco Chiluisa y Ángel Rochina describen lo que vivieron durante la emergencia. Se fue casi la mayor parte. Yo tenía 2 neveras, por ahí así la ropa de mis hijos, todo. Yo quedé así paradito aquí, lo que estoy puesto aquí en la ropita por ahí que me va a regalar. Un costo de unos $4,000 a $5,000. Sí, porque no, yo salí así paradito nada más. Y yo y mi hija vivimos aquí, pero no saqué solo a mi hija y bueno, fue todo. También parte de la estructura del puente sobre el río resultó afectada por la fuerza del agua. Los muros están comidos por la parte de abajo, están un poco quedando en el aire los muros, pero más la preocupación nuestra es que con un próximo invierno que haya, el río tome otro cauce por encima de estas casas que ya estén tal vez en el suelo. La alerta se mantiene en el sector del malecón, pues hay varios inmuebles en esa zona que podrían colapsar si las lluvias continúan. Y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas intervendrá de forma prioritaria en 4 vías del país debido a la falta de mantenimiento en la red estatal de carreteras. La vía Cuenca-Moyeturo-Guayaquil está entre las prioridades, como nos informa ahora William Young. Desde el Ministerio de Transporte advierten que el 50% del sistema vial del país está en mal estado y que las obras deben ser urgentes para enfrentar esta crisis. De acuerdo a un informe, determinaron que las prioridades apuntan a 4 vías: la troncal amazónica, Cuenca Girón Pasaje, Cuenca Moyeturo Guayaquil y Riobamba Bucay Guayaquil. Esta semana tendrán listo un informe para identificar en qué tramos de estas carreteras empezarán los trabajos, según el ministro de Transporte y Obras Públicas, César Ron. Esta semana vamos a programar los trabajos. Esta semana vamos a programar para ver cómo arrancamos inmediatamente en los próximos días estas intervenciones en las distintas vías. Aunque precisó que no en todas es necesario usar maquinaria pesada, porque lo que identificaron es que en algunos casos lo que hace falta es decisión. Yo creo que ha habido falta de voluntad, de ganas. Me he reunido con varios técnicos esta mañana y les he dicho que aquí tenemos que ponerle corazón, ganas, porque no es posible que una carretera se corte y se pierda, porque no pudimos contratar una cuadrilla para limpiar los canales, para limpiar las cunetas y no dejar que se corte la vía por la desidia de los empleados públicos que no dan vuelta por las carreteras. Y reconoció que para este plan de rehabilitación el ministerio tiene $120 millones disponibles. Jorge Glass pidió el cómputo de su pena, paso previo a la prelibertad definitiva. Recordemos que al momento Glass está fuera de prisión de forma provisional. Una jueza de Quito ya fijó la audiencia, la fecha, y Jacqueline Rodas nos informa cuándo será. El ex vicepresidente Jorge Glass busca su libertad definitiva. Está fuera de prisión desde el 28 de noviembre del año pasado, pero solo de forma provisional. El juez de Santo Domingo, que le concedió una medida cautelar, dispuso que el beneficio dure hasta que se resuelva su situación penitenciaria. La defensa de Glass avanza en esa dirección. Le faltan 2 pasos: el cómputo de sus penas y la prelibertad. El primero ya lo dio. Pidió a una jueza de Quito que determine de forma exacta cuánto tiempo ha pagado en la cárcel. Fue sentenciado a 6 años como autor del delito de asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht y a 8 años por cohecho en el caso Sobornos. Pero ya le unificaron las 2 condenas y al momento solo responde por la más larga. Para contabilizar los años, meses y días que ha estado privado de su libertad, se fijó audiencia para este martes 30 de mayo. La jueza Soledad Manosalvas deberá tomar en cuenta su fecha de ingreso en octubre de 2017, pero tendrá que descontar los 40 días que salió gracias a un polémico habeas corpus concedido por un juez de Manglar Alto, que luego fue revocado por la Corte Provincial de Santa Elena.
Elena. A la diligencia de mañana deberá comparecer, además de Jorge Glass, un representante de la cárcel 4 de Quito, último centro en el que estuvo recluido. Con el cómputo de la pena resuelto, la defensa del ex vicepresidente ya puede pedir la prelibertad. Este beneficio le permitirá permanecer con medidas alternativas hasta 2025, cuando terminará de pagar su condena única. Sin embargo, no ha cancelado los 7.8 millones de dólares que debe como reparación al Estado. Mientras, en un proceso paralelo, Glass está a la espera de la devolución de su pensión vitalicia como ex vicepresidente, ordenada por un juez del Cantón Balsas. La Procuraduría apeló ante la Corte de El Oro y está pendiente la resolución. Antonio Parra Gil ha fallecido, connotado jurista y diplomático guayaquileño, defensor de tesis que abogaron siempre por la integridad territorial. Durante su gestión como canciller confrontó al gobierno colombiano que fumigaba con glifosato la frontera norte, causando afectaciones en cultivos y habitantes del sector. Antonio Parra Gil se consideraba un hombre de centroizquierda y contaba que lo había heredado de su padre, el doctor Antonio Parra Velasco. Guayaquileño, doctor en jurisprudencia por la Universidad de Salamanca, colaboró en la presidencia de Carlos Julio Arosemena Monroy, pero no sería su única participación en el servicio público. También fue viceministro de Educación y de Obras Públicas. Como diplomático, fue agregado cultural en Brasil, miembro de la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores, y en 1984 fue designado embajador en España. También fue profesor en la Universidad de Guayaquil en la materia de Derecho Territorial. En la academia conoció a Alfredo Palacio, quien años después lo nombraría como su ministro de Relaciones Exteriores. Desde ese cargo, su figura fue polémica por la firmeza con que defendió al Ecuador ante las fumigaciones que con glifosato realizaba Colombia en la frontera para erradicar los cultivos de coca con un químico que lo mataba todo. No es difícil. O sea, ser digno no es difícil. Defender la soberanía, que es defender la posición de que el país es el que decide y es el que hace y es el que defiende sus intereses y no intereses ajenos, por supuesto. El doctor Parra Gil fue además editorialista en diarios nacionales y autor de distintas obras, entre las que destacó el desarrollo de la tesis que sostenía la nulidad del protocolo de Río de Janeiro. En Guayaquil, 90 comerciantes de legumbres no pudieron enviar 1.600 sacos con productos a Galápagos. Diego Cuenca informa que las islas corren el riesgo de desabastecimiento. Los problemas en el transporte de carga que va hacia Galápagos persisten, pese a que el Ministerio de Transporte lo declaró en emergencia el pasado 4 de abril. Casi 2 meses después, no hay soluciones, porque desde el viernes hasta ese lunes, más de 1.600 sacos con alimentos perecibles no fueron enviados a las islas. Los camiones con esa carga han pasado 4 días esperando que la operadora Transnavitex los reciba en el puerto ubicado en el sur de Guayaquil. Me tocaba ingresar el día viernes. No me dejaron ingresar, he tratado de hablar con las personas de allá, me decían que ya mi turno van a dejar ingresar. Yo tengo 705 bultos en este carro que está ahí. Él es Norberto Lescano, llegó desde Ambato con sus productos que ahora están en riesgo de dañarse. Al igual que él, hay otros 90 comerciantes de legumbres que no han podido enviar alimentos porque sus turnos fueron anulados de último momento. La Dirección Distrital del Consejo de Gobierno de Galápagos en Guayaquil ese domingo emitió un informe en el que señala que la operadora Transnavitex no ha cumplido en su totalidad con las disposiciones de dar prioridad a los alimentos perecibles para el abastecimiento de las islas. El ministro de Transporte también ha detectado irregularidades. Hay 4 barcos que están yendo y viniendo a Galápagos, pero fíjese con lo que me encontré, que la mayoría de los barcos van cargando cerveza, que se controle, que lleven cerveza sí, pero un poquito, ojalá no lleven nada, y se dediquen a llevar lo que son más importantes, los productos de primera necesidad para el pueblo de Galápagos, pero no se ha cortado el abastecimiento. El incumplimiento empieza desde que el barco Fusion 2
con una capacidad total de 3.500 toneladas. Tiene que designar un espacio para 850 toneladas de productos perecibles, por obligación debido a la emergencia. Pero no se cumple según el Consejo de Gobierno de Galápagos. Buscamos entrevistar a la responsable del buque, pero no tuvimos una respuesta. El número de estudiantes que acuden a las aulas de clase con armas de fuego en sus mochilas va en aumento. Desde el 2019 hay 24 casos. La cifra más alta se registró el último año lectivo. Entre los útiles escolares, algunos alumnos camuflan armas de fuego. Desde el 2019, en el país se registran 24 retenciones a menores de edad por porte de pistolas en instituciones públicas. La mayoría de los casos se concentran en colegios de Guayas, Los Ríos y Manabí. De acuerdo con la policía, algunos de los infractores pertenecen a grupos delincuenciales que les entregan las armas para que cometan delitos. A cambio les ofrecen dinero y protección. Las armas también son usadas para amedrentar a compañeros y profesores. Hay casos en los que estudiantes enviaron mensajes y fotografías amenazantes a docentes para que mejoren sus calificaciones. Los casos de adolescentes de 15 a 17 años con armas de fuego dentro de colegios van en aumento. En 2019 hubo 7. En 2020 y 2021 por la pandemia se registró una reducción con un caso por año. En 2022 se concentró la mayor cantidad de eventos. La policía prendió a 3 estudiantes. Este año ya hay 2 retenidos. De acuerdo con las investigaciones, las mafias seleccionan a los adolescentes que vienen de hogares disfuncionales y condiciones vulnerables para reclutarlos. El Ministerio de Educación tiene protocolos para actuar en caso de porte de armas. Son las instituciones educativas quienes son ese primer eslabón en esta cadena de protección, porque son aquellas que permiten la detección temprana. El Ministerio de Educación indicó que toma medidas para garantizar la integridad de la comunidad educativa y también el derecho a educarse de los infractores con medidas de protección. En el cantón Montúfar, en Carchi, contrabandistas intentaron impedir con palos y piedras el decomiso de un cargamento de cigarrillos que ingresó ilegalmente al país. Producto del enfrentamiento, 2 agentes de aduanas fueron agredidos y 2 vehículos quedaron afectados. Rotos, así terminaron los parabrisas de un vehículo militar y otro del Cuerpo de Vigilancia Aduanera durante un operativo que permitió el decomiso de 64 paquetes con 32.000 cajetillas de cigarrillos valorados en $220.000. El cargamento ingresó de contrabando por los pasos informales que conectan Carchi con Colombia. El personal que se encontraba custodiando la mercadería realizó un ataque tanto al personal de la Policía Nacional, de la aduana y de Fuerzas Armadas. Producto de este ataque tuvimos una camioneta de la aduana que le apedrearon, un vehículo militar también. En este operativo ejecutado en el sector La Delicia del cantón Montúfar, los contrabandistas armados con palos y piedras atacaron a los uniformados para intentar recuperar la mercadería decomisada. Un militar y un agente aduanero resultaron heridos. Realizando el uso progresivo de la fuerza y con armamento no letal, nuestro equipo de combate pudo dispersar a la población civil. Según las autoridades, son más de 100 los pasos que utilizan los contrabandistas para ingresar mercadería bajo la modalidad de hormiga, es decir, traen los productos de a poco en pequeñas cantidades. Hay varios lugares y caminos alternos que pretenden evadir el control aduanero y estos grupos que actúan al margen de la ley utilizan estas vías. En tanto, la unidad de contingencia fronteriza de la Policía Nacional en Carchi también logró este mes decomisar 220.500 unidades o 22.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando. Un mortal accidente de tránsito se reportó esta mañana a la altura de la parroquia Cumbe, esto es en la vía Cuenca-Loja. Un bus intercantonal se volcó, 2 estudiantes que iban dentro del vehículo murieron y otros 12 pasajeros resultaron heridos, 4 de ellos en estado crítico. Según el jefe de la Comisión de Tránsito del Ecuador, José Bisueta, el accidente se produjo porque el bus iba a exceso de velocidad y perdió pista. El siniestro dejó además daños materiales en postes de alumbrado público y posterior corte de energía eléctrica.
Esta mañana en Esmeraldas un juez dictó prisión preventiva y giró las boletas de captura contra 4 hombres como principales sospechosos de los femicidios de Nayeli Tapia, Denis Reina y Juliana Macías, cuyos cuerpos fueron hallados enterrados y con signos de tortura el pasado 7 de abril en Quinindé. Las jóvenes habían sido contratadas para cantar en una fiesta y desaparecieron. Según las investigaciones, los 4 acusados aparecen en videos de cámaras de vigilancia junto a las víctimas cuando estaban vivas. Alumnos de una unidad educativa organizaron un reto para reciclar botellas plásticas. Con la venta del material comprarán plantas para reforestar las riberas del río Daule. Dentro de fundas, sacos o mochilas, los estudiantes trasladaron las botellas que reciclaron como parte de un reto. 2.000 alumnos de las jornadas matutina y vespertina de este centro educativo recolectaron 1 tonelada de plástico PET. Bueno, llevamos más o menos unas 2 semanas promocionando y hoy fue el día. No pensábamos que iba a tener tanta acogida e incluso los padres de familia que vinieron de forma presencial a entregar todas estas botellas. La iniciativa fue de los estudiantes de los cursos superiores con el objetivo de crear conciencia ambiental entre sus compañeros. Un reto de reciclaje. El curso que más botellas traiga por peso se va a ganar un premio. Y fue ahí cuando nosotros empezamos con ese movimiento, empezamos con los más pequeños, oye, ¿qué te parece? Y los chicos, sí, me parece excelente. Y empezaron. Con las ganancias, producto de la venta del plástico, van a comprar plantas y las sembrarán en las riberas del río Daule. Se han recolectado aproximadamente 20 tulas de botellas PET, que son botellas de polietileno, que son botellas plásticas, que si no son bien procesadas o recicladas van a ir a las cuencas hídricas, y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos reforestar árboles nativos de la zona costera, más que todo de la zona de la costa, Guayacán, Ferdinand Sánchez, Pachaco, Algarrobo. Lo fundamental aquí es que estos árboles van a generar un microclima. ¿Qué quiere decir? Que el microclima va a generar un aire acondicionado natural en esta zona de Daule. El 3 de junio organizarán una jornada de reforestación y ciclopaseo para tratar de sumar a más personas a su iniciativa. Un juez dictó prisión preventiva contra el capitán de un bote turístico donde una ecuatoriana de 73 años se cayó y murió. El hecho ocurrió este fin de semana en la isla Santa Cruz, en Galápagos. Javier Castro con el seguimiento del caso. Zoila Jurado, de 73 años, fue a Galápagos de vacaciones el pasado sábado. Paseaba en una lancha turística cuando una ola golpeó el bote, se cayó y se ahogó. El incidente ocurrió 35 minutos después de que el barco zarpara de la isla Santa Cruz. Alex Díaz, yerno de la fallecida, asegura que antes de partir no hubo los controles respectivos. No nos hicieron ninguna inspección, los chalecos han estado en un sitio ahí en una esquina. Tras el incidente, la Fiscalía General del Estado inició de oficio una investigación por el presunto delito de homicidio culposo contra el capitán del bote, a quien un juez le dictó prisión preventiva. Ante los señalamientos de que no hubo controles, el capitán de puerto de la isla Santa Cruz señaló que las inspecciones de seguridad son diarias. No obstante, y se puede evidenciar muchas veces que fuera de la rada hay gente que se vuelve a sacar los chalecos, y el responsable directo de las actividades que pasen dentro de una embarcación es el capitán de la embarcación. Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones del caso. Los trabajos de intervención de 65 vitrales de la Basílica del Voto Nacional en Quito serán hasta el último trimestre de este año. Alejandra Proaño cuenta que es un proyecto de restauración luego de 40 años. Con el fin de conservar y proteger los bienes históricos, artísticos y culturales, los vitrales de la Basílica del Voto Nacional, ubicada en el centro de Quito, son restaurados. 65 vitrales están desgastados por el tiempo, suciedad del ambiente e incluso presentan deformaciones por vandalismo. Al estar compuestos por varios cuadrantes, lleva un proceso complejo.
cada vitral hacemos el estado de conservación para luego proceder con las limpiezas, el desmontaje. En el caso de las limpiezas es una limpieza superficial, limpieza profunda del material vitrio. Para luego proceder, en este caso, trasladar al taller para ver las patologías existentes. Luego de eso también vemos lo que si encontramos vidrios rotos, generamos la grisalia, tomando en cuenta las tonalidades originales. Lo que hacemos es la colocación y soldadura de la cañuela en los elementos faltantes. Y terminamos con el emporado, que corresponde en este caso como punto final de lo que es el tratamiento, para luego proceder al montaje. Terminamos con la aplicación de la capa de protección. Se espera que para finales de octubre o inicios de noviembre la obra sea entregada a la comunidad religiosa.